son alimentos fundamentales para tu cerebro para garantizar que funcione bien, que las conexiones neuronales sean mucho mejor, que tengas sueños reparadores, pero al mismo tiempo que tus periodos de concentración duren mucho más y de esta manera tu productividad aumente. ¿Sabías que los alimentos que consumes pueden estar afectando tu energía, tu estado de ánimo y tu productividad? Para nadie es un secreto que lo que comemos y de lo que nos alimentamos es el resultado de cómo vamos a ir enfrentando el día a día. Los alimentos no son solamente calorías que entran a tu cuerpo, también es información que le va a permitir construir diferentes hormonas, estructuras, enzimas que van a hacer que tengas una mayor energía, que te puedas concentrar muchísimo mejor, que te den antojos por ciertos tipos de alimentos, tu estado de ánimo, incluso cómo te enfrentas en el día a día a diferentes situaciones, cómo es tu sueño, qué tan reparador es, qué tanta inflamación te va a generar a nivel gástrico, migrañas, acné, en fin, tiene que ver muchísimo más que simplemente calorías. Y es porque la alimentación es un todo y tienes que empezar a ver de manera mucho más holística y no simplemente estar siguiendo tendencias de lo que te están recomendando en redes sociales o de lo que comen las otras personas, que de pronto a simple vista tú digas se ve que son saludables, pero realmente no sabes tú si eso es lo que te está saboteando. Muchas personas se acostumbran a tener un mal sistema digestivo, se acostumbran a tener siempre migrañas, insomnio, incluso problemas gástricos y creen que es normal estar así o incluso ya llevan tantos años que ya ni siquiera se dan cuenta que andan todo el tiempo con el estómago inflamado o que siempre están con algo de reflujo o que todos los días se levantan con un poco de mal humor y no lo empiezan a asociar a que tiene que ver con los alimentos que están consumiendo. Y es que la nutrición consciente es justamente eso, que tú comiences a conectar con tu cuerpo y comiences a identificar cómo te está haciendo sentir y qué te está generando cada uno de los alimentos que tú consumes. No importa si has escuchado que es un alimento que es supremamente saludable, si a ti te sienta mal, si tu cuerpo no lo tolera, tú tienes que aprender a leer e identificar cómo le sienta a tu cuerpo para saber si lo comes o no, qué sensaciones te genera y cómo te hace a ti a lo largo de los días el consumir. Definitivamente lo que comemos tiene un impacto fundamental con nuestra energía. Alimentos que son ultraprocesados, altos en azúcar, en harinas refinadas y grasas proinflamatorias, sin duda son alimentos que hacen que nuestra productividad, nuestra energía y nuestro estado de ánimo se vaya deteriorando y bajando cada vez más. Son pequeños cambios que tú no vas a notar que por comerte unas papas a la francesa fritas en un aceite de palma inmediatamente van a hacer que tengas mal humor. Es algo que si tú haces de manera frecuente todos los días, sin darte cuenta, al pasar los meses o los años, comienzas a tener ciertos síntomas que antes no tenías. Les suele pasar muchísimo a las personas que, por ejemplo, se cambian de país. Aquí en Estados Unidos escucho muchísimas personas que vienen de Latinoamérica, en donde me dicen, durante toda mi vida comí de cierta manera y jamás tuve los problemas que estoy teniendo ahorita. O llevo 1, 2, 3 años viviendo en Estados Unidos, en Canadá, y me ha cambiado absolutamente todo. Ahora son mujeres que sufren de ovarios poliquísticos, mujeres que tienen muchos problemas de migraña, de acné, que antes no tenían y no saben a qué se deba todo esto. Creen a veces incluso que es por estrés del trabajo y realmente es por la mala alimentación que están llevando y porque no están escuchando las señales de su cuerpo. Por ejemplo, alimentos que sean altos en omega 3, vitamina D y magnesio son alimentos fundamentales para tu cerebro para garantizar que funcione bien, porque tu cerebro es 60% grasa. Que las conexiones neuronales sean mucho mejor, que tengas sueños reparadores, pero al mismo tiempo que tus periodos de concentración duren mucho más y de esta manera tu productividad aumente. Cuando tú consumes alimentos altos en azúcar o alimentos ultraprocesados, te habrás dado cuenta que si, por ejemplo, inicias el día con el típico desayuno americano, cereales de cajita, jugo de naranja, un bagel, panquecas o cualquier tipo de harina que sea refinada o un desayuno en donde predomine el carbohidrato por encima de la proteína y de la grasa, te vas a dar cuenta que en unas horas tienes hambre, estás irritable, esto le pasa mucho a los niños, y estás con esa ansiedad de querer comer dulce en la tarde o de estar picando y de querer comer cada 2 o 3 horas. Esto es por un mal manejo de tus glucosas debido a que al inicio de la mañana no le diste a tu cuerpo lo que realmente le va a hacer bien y que lo va a hacer que tenga energía prolongada en el tiempo, que le ayude a nutrir ese cerebro, sino que por el contrario estás jugando en contra con esa alimentación. Así que va a ser que, por ejemplo, en el área de la productividad, tú estés todo el tiempo queriéndote parar o que no te puedas concentrar porque estás enfocado en algo y te empieza a crujir el estómago o te empiezan a dar ganas de irte a comer un pastelito o empiezas a oler la comida y te empiezan a dar ganas de irte a comer.
y eso es porque no tienes un buen manejo de tus glucosas. Así que es importante garantizar que esos alimentos de verdad nutran a tu cuerpo, le den la energía y la información necesaria y no simplemente que te enfoques en lo que pasa en tu paladar. Quiero que hagas una prueba y te des cuenta que cuando tú te comes un dulce, un postre o un alimento que no sea tan saludable, la sensación de placer y de satisfacción no te va a durar más de 3 segundos, porque es lo que dura en la boca mordiendo y masticando, pero después de que pasa de la garganta, tú ya no sientes el sabor, pero ya queda en tu cuerpo toda esa información que va a durar muchísimo más que solo 3 segundos. Identificar las señales de tu cuerpo, tener algo mucho más una relación mucho más consciente con tu cuerpo para poder identificar realmente cuando tienes hambre y cuando estás satisfecho. Viene desde nuestra infancia que nos han acostumbrado a comernos todo lo que está en el plato, a que no nos podemos parar hasta que no nos desocupemos todo lo que estaba ahí. También en muchas familias se utilizaba la falsa creencia que teníamos que comernos todo porque en África estaban los niños muriendo de hambre y que tú eras desagradecido o que no podías tú dejar la comida servida porque ellos estaban allá sin nada que comer, entonces generándote a ti también algo de culpa y haciendo que todo el tiempo comas y comas sin siquiera saber si realmente tienes hambre o no. Entonces comienza a escuchar a tu cuerpo, porque lo primero que tienes que identificar es cuando ya te empiezas a sentir satisfecho, es decir, cuando ya no haya hambre pero que no haya dolor en el estómago. No llegues al punto en el que las paredes del estómago te están doliendo, que sientes tensión, porque ahí ya te desconectaste por completo de las señales de tu cuerpo. Come hasta el punto en donde dejes de sentir hambre. Ese es el punto perfecto en donde estás satisfecho, y si tú garantizas que lo que vas a comer es de buena calidad, es densamente nutricional, es decir, está aportando los nutrientes que tu cuerpo necesita, estás priorizando las proteínas y las grasas saludables por encima de los carbohidratos, vas a tener una alimentación que va a aportar lo que tu cuerpo necesita. No tienes que contar calorías ni tienes que saber de nutrición. Aunque garantices esto, ya estás al otro lado. Y si estás comiendo hasta el punto en donde te sientes bien, donde no tienes hambre pero no hay dolor, ese es el punto perfecto. E identifica el hambre cuando la empiezas a sentir que sea hambre fisiológica y no hambre emocional. Muchas veces comemos es por hambre emocional. Esto quiere decir porque estamos uniendo la comida con un sentimiento, con una emoción, con un castigo o con un premio. Estamos muy acostumbrados también a nivel de sociedad que, por ejemplo, cuando nos va muy bien, cuando nos queremos premiar, vamos a comernos un postre, o vamos a celebrar con una comida, con un almuerzo, o estamos tristes, me tuve un mal día, voy a irme a comer un helado, voy a ir a comer algo, una comida confort porque me hace sentir bien. Y esto es hambre emocional y tenemos que aprender a desconectar eso para que realmente podamos comer cuando nuestro cuerpo tiene hambre, que es cuando nos empieza a crujir el estómago. Cuando llegas al punto en el que dices quiero comer algo, no importa qué sea, pero quiero comer lo que está en el plato. Cuando tú tienes hambre emocional, es un hambre en donde tú dices, me dan ganas de comerme una hamburguesa que tenga estos ingredientes o este plato en este lugar puntualmente, porque eso ahí estás llevando a tu recuerdo y a tus emociones a querer comer ese plato. Mientras que cuando tienes hambre fisiológica, lo que te pongan va a ser suficiente para comer y tu cuerpo lo va a aceptar. Así que aprende a identificar estas dos. Es un camino largo que te va a costar. Te doy un consejo y es que puedes llevar también un diario de alimentación en donde anotas qué es lo que estás comiendo, qué te hace sentir cuando tuviste la sensación de estar satisfecho y que cuando volviste a tener hambre, qué emociones tienes. ¿Estabas triste? ¿Estabas feliz? ¿Habían pasado cuántas horas? Todo esto te va a permitir, después de 7, 10 días de estar leyendo este diario, comenzar a identificar patrones que te van a ayudar a tomar acción y poder mejorar estos momentos de hambre y de saciedad. Lo que la naturaleza produce es lo que tu cuerpo necesita. Aléjate, por lo menos la gran mayoría de las veces, de los alimentos que son ultraprocesados, es decir, que necesitan 100% de la intervención de una fábrica y del ser humano para ser producidos. Por ejemplo, hay alimentos que son procesados, como es el caso de la sal, que necesitan coger el cristal de la sal y lo tienen que moler para que se vuelva la sal que utilizamos nosotros para cocinar. Eso es un alimento que tiene una intervención del ser humano, pero no es sino simplemente por algo mecánico o la combinación de pronto de algunos ingredientes naturales para formar otro alimento. A estos alimentos no les tengas miedo ni tienes que irte al extremo de no consumirlos, pero sí a los que son ultraprocesados, que son alimentos que sí o sí son producidos en una fábrica y que necesitan de químicos y necesitan de conservantes, de aditivos, de colorantes para que tú te los vayas a comer. A estos sí, manténlos a un lado, intenta comerlos muy de vez en cuando y opta por todos esos que la naturaleza te da. Garantiza siempre, como te digo, proteínas.
carnes, huevos, pescados, mariscos van a ser tus grandes amigos para garantizar una buena alimentación. Si te mantienes dentro de esto, te garantizo que tu cuerpo va a dejar de pedirte los otros alimentos procesados porque vas a comenzar a darle a tu cuerpo lo que realmente necesita para producir esas enzimas y esas hormonas y estructuras que tu cuerpo va a necesitar para mantenerse saludable. No te pongas a comer viendo televisión, distrayéndote con un celular, viendo videos, porque tu cuerpo o tu cerebro más bien no es capaz de hacer esas dos funciones a la vez. Cuando tú estás enfocado en una pantalla viendo televisión, tu cerebro está en lo que está viendo y no en lo que está comiendo. Y es cuando comenzamos a comer de manera mecánica. Yo siempre hago este ejemplo y es muy claro. Cuando vamos a cine y nos dan estos baldes gigantes de popcorn, palomitas, cotufas, como las conozcas en tu país, podemos comernos todo el balde en minutos viendo televisión o viendo la película porque nuestro cerebro está allí. Pero si nos vamos a la sala o a la mesa de comer y nos enfocamos únicamente en esto, no vamos a llegar ni siquiera a la mitad porque nos vamos a cansar. La lengua se va a sentir ya llena de sal o de mantequilla o nos va a aburrimos de masticar tanto y vamos a parar porque vamos a escuchar a nuestro cuerpo porque estamos enfocados en el alimento. Así que eso es lo que quiero que hagas, que te tomes el tiempo suficiente, entre 15 y 20 minutos sentado en la mesa para comer. Apaga todas las distracciones. Si no te gusta estar en silencio completo, puedes utilizar de pronto música que sea relajante, música ambiental de fondo, pero conéctate con tus alimentos, mastica, date la oportunidad de sentir cómo se siente en la boca, cuando lo pasas, qué te hace sentir ese alimento y comienza a conectar cómo te cae en tu cuerpo para que comiences a identificar y tener lo que te estaba mencionando al principio, esa alimentación consciente para saber a ti puntualmente cómo te hace sentir cada alimento y cómo te sienta en tu cuerpo. Si no lo puedes hacer todos los días, procura que por lo menos una de todas las comidas que tú te haces en el día la hagas con alguien de la familia o con toda la familia junto. El poder compartir, el hablar con otras personas hace que aumenten tus endorfinas, que conectes con tu familia. Eso va a hacer que mejore la relación entre la familia y que tu cuerpo también se sienta muchísimo más a gusto y estés en una zona placentera para disfrutar los alimentos y rápidamente tu cerebro va a empezar a conectar el momento de comer con la familia con el momento de disfrutar, de tener emociones positivas y así vas a empezar a vibrar en una energía muchísimo más alta y positiva a que simplemente estés solo comiendo, viendo televisión a oscuras o de pronto peleando con alguien y esto te va a llevar también a que empieces a relacionar la comida a otra cosa completamente diferente. Aplica estos 4 consejos para que comiences a llevar una alimentación muchísimo más consciente y comiences a darte cuenta que la alimentación es muchísimo más que contar solamente calorías. Cuando comienzas a ver los alimentos como esa información que tu cuerpo necesita, automáticamente empiezan a mejorar otros aspectos en tu vida y comienzas a priorizarte a ti y a tu bienestar y al mismo tiempo contagias a otras personas y a tu familia para que ellos también sigan este camino. Espero que te haya gustado este video, déjamelo saber en comentarios, compártelo a quien creas que le pueda llegar a servir y así mi mensaje puede llegar a más personas. Nos vemos la próxima. Chao.